impartir el curso de Ciencias Sociales con el tema de poblaciones indígenas. Antes de comenzar, para que esto sea menos tedioso, vamos a empezar con una actividad muy divertida para todos nosotros y se llama el acuario. Bueno, necesito que se formen en grupos de 3, nada más, no me estoy poniendo más ni menos, grupos de 3. A cada grupo yo les voy a poner un nombre de un animal de los que vemos acá en el acuario y con eso vamos a hacer diferentes actividades y vamos a empezar con los primeros 3 que ya me levantaron la mano, que van a ser el grupo de tiburones. Recuerden que aquí está su animal que lo representa. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es el grupo de los delfines, que es el que está allá. Luego vamos al grupo de las tortugas y luego vamos a pasar al grupo de los pulpos. Vamos a ver, los que están hasta allá van a ser los caballitos de mar y los que están hasta allá van a ser los cangrejos y me falta uno de aquí, que son las ballenas. Los pescaditos los voy a representar yo. Todos esos, si se dan cuenta, todos los demás animales son grandes a comparación de los pescaditos que vemos aquí en el acuario. En el acuario vamos a tratar de resaltar información importante sobre el tema, pero no vamos a entrar todavía en él. Entonces, cuando yo diga, se paran de su lugar, ahí en su lugar, y luego yo digo, el grupo de los tiburones se cambia a donde está el grupo de los pulpos, y así sucesivamente, y va a ser más divertido. Vamos a empezar. El que no logre cambiarse y llegar al otro lugar va a perder y le va a tocar penitencia. De lo contrario, todos vamos a jugar así. Vamos a empezar. El grupo de los pulpos se va a cambiar de lugar con el grupo de los tiburones. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Lo lograron hacer en el tiempo correcto y no les toca penitencia. Vamos a ver. El grupo de los caballitos de mar se pasa al lugar de los pulpos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Muy bien. Lo están haciendo bastante bien con tal de no perder. Bueno, vamos. El grupo de los cangrejos se pasa al lugar de donde están los delfines. Muy bien, los felicito. Bueno, ya que ya empezamos, ustedes ya tienen grupos y no se cambian. Ustedes son el grupo de los tiburones, el grupo de los pulpos y eso nadie lo va a cambiar. Vamos a pasar ahora a lo que nos corresponde y esta es una discusión que vamos a tener y van a ser ideas que van a sacar en los grupos. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué idea tienen los pulpos sobre los pueblos? Solo me tienen que decir una palabra que distinga lo que yo les acabo de decir. Vamos a ver. El grupo de los tiburones, ¿qué se le viene a la mente cuando yo digo pueblos? Personas, comunidades, muy bien. Vamos a ver, el grupo de las tortugas, ¿qué se le viene a la mente cuando digo mundo? El globo terráqueo. Se va. Vamos. A los caballitos de mar, ¿qué se le viene a la mente cuando yo digo indígenas? Cabe resaltar que debemos tener mucho respeto al dirigirnos a todos. Entonces, vamos a empezar con el tema y muy bien. Eso nos va a servir al final, ¿se acuerdan? Yo me voy a acordar de los grupos y voy a hacer preguntas al finalizar. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy que son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas viven en todas partes del mundo, en todas las regiones. Hay aquí en Guatemala, hay en todos los países, hay poblaciones indígenas, que representa el 22% en todo el planeta. Quiere decir que hay una considerable cantidad de personas indígenas. Los pueblos indígenas son personas que han conservado características sociales, culturales, económicas, políticas, y que los hacen distintos a los demás, ya sea por vestimenta, por su idioma o por sus rasgos físicos también. En las sociedades
se distinguen mucho porque tienen más de alguna diferencia. No, eso no tiene que dar chance a la discriminación ni a nada. Tiene que ser bastante respetuoso lo que nosotros hacemos y somos en los pueblos indígenas. Varios de nosotros somos parte de estos pueblos indígenas, aunque no lo sabemos, porque nuestros antepasados pudieron serlo y nosotros también lo traemos en la sangre. También son los más desfavorecidos y vulnerables en el mundo. De esta parte la voy a dejar al final porque sí quisiera hablar un poquito y extenderme un poquito más sobre esto. Los pueblos indígenas son sociedades y comunidades diferentes. Eso lo tenemos que resaltar, no tanto en el aspecto físico que sean diferentes o hacerles alguna vista mala, sino que debemos darnos cuenta de que todos tienen diferentes culturas y tradiciones. En el mundo hay alrededor de 370 millones de indígenas en más de 90 países, si bien constituyen al 5% de la población mundial. Si lo vemos de esta manera, los pueblos indígenas representan alrededor del 15% de personas que viven en pobreza extrema. Y aquí llegamos a lo siguiente. ¿Por qué son los pueblos más desfavorecidos? Cabe recalcar que estas personas, porque los pueblos significan personas, viven en lugares a veces muy lejanos a lo que es el país que nosotros conocemos como tal. Acá en Guatemala hay muchísimas personas indígenas que no viven acá en la capital, sino que viven en el interior de la República. Y a estas personas son a las que menos les llegan los servicios. Por lo tanto, son los más desfavorecidos. También son los que más, acá en Guatemala son los que más sufren de desnutrición, los niños indígenas, que son parte de estos pueblos indígenas. Entonces, debemos de resaltar eso y de por qué ellos son los pueblos más vulnerables en el mundo, dado también a que se les discrimina, cosa que nosotros no debemos hacer por ningún motivo, ya que nosotros traemos esto en la sangre. Somos parte de esos pueblos indígenas, aunque no lo vemos de tal manera. Y también cabe resaltar que el 12 de octubre se conmemora en el día de la colonización que tuvo Cristóbal Colón acá, porque antes de que viniera Cristóbal Colón a América, pues no había personas, solo personas fuera de los pueblos indígenas, solo eran pueblos indígenas. Pero en España se celebra el Día de la Hispanidad, mientras que aquí en América Latina nosotros adoptamos esa fecha, pero con el nombre del Día de la Raza, en el que se celebran estos pueblos indígenas. Entonces, en conclusión, debemos respetar y resguardar estos pueblos indígenas, ya que son parte de nuestra cultura como país y que tienen, aunque tienen costumbres diferentes u otras tradiciones, hay que respetarlos y prohibido discriminarlos. Ya que tenemos el tema, nosotros vamos a realizar un papelógrafo, que es de este, y solo vamos a necesitar una lata o un tubo y una tira de papel. Vamos a colocarle el tema que es pueblos indígenas en el mundo y así sucesivamente vamos a ir desarrollando. Esa es la actividad de la clase del día de hoy. En él se van a encontrar todas las características importantes de los pueblos indígenas. Deben recordar que acá en Guatemala también hay pueblos indígenas. Entonces, espero que les haya gustado la clase y esto es todo por el día de hoy.